¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al curso de elaboración de proyectos productivos y planes de negocio para la innovación y desarrollo. Me confirman un favor a través del chat si se puede escuchar y ver si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla. Sí se ve y sí se escucha, ingeniero. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy buenas tardes, o muy buenas noches, perdón. Bien. Vamos a empezar esta primera sesión. Está distribuido el curso para desarrollarlo en 3 sesiones. Vamos a hacer el esfuerzo necesario para poder cumplir esta programación de 3 sesiones. Lo ideal tal vez serían 4. La primera sesión que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos relacionados a lo que se entiende como innovación, como desarrollo, qué características tienen los proyectos productivos como esquema general de intervención. Y dentro de estos vamos a ver la diferencia que hay entre los proyectos de inversión y los planes de negocio, y también las similitudes que tienen estos dos instrumentos. En la siguiente sesión, la sesión número 2, vamos a enfocarnos en lo que es la elaboración de proyectos productivos, consideraciones básicas para su formulación y evaluación, teniendo en cuenta que ahí vamos a encontrar dos situaciones. Una en la cual el proyecto productivo, el proyecto de inversión, mejor dicho, la vamos a desarrollar para intervenciones de mejoramiento de una cadena productiva en la cual se tiene que emplear una ficha específica, ¿no? La ficha especial del sector. Y para las otras naturalezas de los proyectos de inversión, se tiene que trabajar con la ficha simplificada, general simplificada de Invierte P, que tiene sus propias particularidades. Vamos a tratar de encontrar las similitudes y unos ejemplos de cómo desarrollarlas, ¿no? Por eso les decía que tal vez sería bueno esa sesión verla en dos, o esa clase verla en dos oportunidades, porque va a ser bastante ajustado. Y en la sesión número 3 vamos a enfocarnos en la elaboración de planes de negocio en líneas generales. Hay algunas consideraciones que se tiene que tener en el proceso de elaboración de estos instrumentos. El día de hoy vamos a ver las principales diferencias y vamos a hablar sobre la estructura, digamos, la secuencia de actividades principales que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar este instrumento y también los proyectos de inversión. Entonces vamos a empezar esta primera sesión rápidamente dando algunos alcances sobre lo que se puede entender como desarrollo. Revisando la bibliografía y también internet y otras fuentes más de información, nosotros vamos a encontrar una cantidad muy amplia sobre el concepto de desarrollo, desde el concepto básico y general ampliado hasta algunas acepciones muy particulares ya sobre ciertas características o ciertas consideraciones que tiene o ciertos aspectos o ciertos contextos en los cuales se va a generar este proceso. Podemos en ese sentido encontrar conceptos de lo que es desarrollo social, desarrollo emocional, desarrollo económico, desarrollo productivo, desarrollo territorial, conceptos más recientes como es el desarrollo sostenible, ¿no? Y algunos adicionales más. Indistintamente a lo que nosotros, al concepto de desarrollo que puede ser de interés puntual específico de nosotros, tenemos que entender que esta palabra va a estar muy relacionada con aspectos o con ideas de crecimiento, de aumento, de refuerzo, reforzamiento, de progreso, de avance, es decir,
vamos a entenderlo siempre al desarrollo como un movimiento hacia adelante, como un movimiento hacia arriba, ¿no? Un movimiento que nos traslada del punto en el cual estamos a un punto inmediato superior en el plano horizontal, en el plano vertical, etcétera, ¿no? Más o menos como indica la figura, ¿no? Un movimiento hacia un punto superior. Ahora, indistintamente a la particularidad del concepto de desarrollo, vamos a tener claro que este va a estar siempre vinculado a un grupo humano principalmente. Y este grupo humano va a moverse, por decirlo de alguna forma, hacia nuevos modelos, nuevos esquemas, nuevos paradigmas, nuevos contextos, nuevos escenarios, si se desea también, de vivencia, ¿no? De desarrollo de una o de varias de sus actividades, pero va a ser siempre un modelo nuevo. En ningún caso el desarrollo va a ser retrógrado o va a retrotraer a este grupo humano o a estas personas, a esta persona, hacia un esquema anterior. En todo caso, puede darse en alguna particularidad, en algún caso excepcional, esa situación. Ese esquema anterior no va a ser idéntico, va a ser un esquema anterior pero modificado. Como que quiera que fuese la situación, ¿no? Este esquema ya no va a ser el mismo, va a ser un nuevo esquema siempre, un nuevo modelo, un nuevo paradigma, etc. Pero además, este movimiento, este traslado, este proceso de avance que ha tenido esta persona, estos grupos humanos, va a estar caracterizado por ciertos aspectos. El primero es que va a ser voluntario. Siempre el desarrollo va a ser un movimiento, ¿no? Hacia nuevos modelos, pero voluntario. No va a ser forzado, tampoco va a ser de desconocimiento del grupo humano que está inmerso en este proceso, es decir, yo no sabía que estaba inmerso en un proceso de desarrollo, es una sorpresa total para mí, no es así. ¿Por qué no puede darse eso? Porque va a ser voluntario. En ese sentido, el grupo humano, la persona va a tener pleno conocimiento que está incorporándose en este proceso. Además de eso, va a ser permanente en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que una vez iniciado el proceso y alcanzado la meta, alcanzado el nuevo modelo, no se va a poder regresar al punto anterior, ¿no? Va a ser entonces irreversible. Se hace un nuevo descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrieron y desarrollaron la bomba atómica, allá por los años 1945, el grupo de científicos del proyecto Manhattan, cuando toman conocimiento que el presidente Harry Truman había decidido emplear la bomba atómica para culminar la Segunda Guerra Mundial, atacando Hiroshima y Nagasaki, ellos en conjunto, acompañado de otro grupo de científicos, aproximadamente 71, firman un documento y piden a las autoridades americanas que no utilicen esas armas atómicas, ¿no? Que la tecnología que habían desarrollado ellos no sea empleada, ¿no? Es decir, le solicitan que hagan de cuenta que ese avance no se había generado, lo cual es imposible, no se va a poder, ¿no? No hay forma en la cual una vez iniciado el proceso de desarrollo, y menos si se alcanza el nuevo escenario, se pueda retrotraer todo a un momento anterior, ¿ya? ¿Qué otra característica va a tener el desarrollo en líneas generales? Que puede ser originado o no puede iniciarse a partir de fuentes propias o externas. Esto es importante porque cuando ya vamos a enmarcar lo que es la innovación y desarrollo como elemento principal para la elaboración de intervenciones, ¿no?
la conceptualización de la innovación, del nuevo proceso, del nuevo protocolo, etcétera, puede partir de una fuente propia, es decir, alguno de los beneficiarios o potenciales beneficiarios tiene un conocimiento básico, un conocimiento inicial sobre esta nueva tecnología o ha escuchado simplemente que existen nuevas tecnologías, nuevos procesos, o la fuente puede ser externa, ¿no? Que se apersona al grupo interesado, un profesional vinculado a las ramas productivas, y les hace saber que existe o existen nuevos protocolos redefinidos, rediseñados, que pueden ser aplicados a su proceso de producción para mejorar su actividad. Entonces, esta va a ser la característica también. Además de eso, hay que tener en cuenta acá que en muchas oportunidades, ¿ya? En muchas oportunidades, el origen de la fuente inicial para el desarrollo va a provenir al mismo tiempo de fuentes propias y de fuentes externas. Es decir, tanto los que van a ser beneficiados de la intervención tienen una idea, aunque sea vaga, de la existencia de alguna nueva metodología, algún nuevo proceso, o consideran que debe de existir alguna que sea adaptable a su situación, ¿no? Y ahí va a contribuir una fuente externa, que van a ser los formuladores, para aclarar esta idea, para darle más forma, para hacerla aterrizar en algo más tangible. Si ellos, los beneficiarios, tienen el conocimiento de una tecnología, pero no la tienen muy clara, ¿no? Esta fuente externa les va a alcanzar las precisiones del caso. Entonces, es muy raro que un proceso de desarrollo se pueda generar a completa ignoración de los beneficiarios, es decir, ellos no tenían idea que había un nuevo proceso, no sabían nada de eso, no. Ellos siempre van a tener algún tipo de conocimiento, aun cuando este sea bastante vago. Entonces, esos son las principales características del desarrollo en términos generales y también aplicables a los aspectos que vamos a ver en estas sesiones, ¿no? Proyectos productivos de inversión pública y planes de negocio. El otro concepto que debemos de esclarecer algo es relacionado a la innovación. Van a disculpar, acá me comí el acento, ¿no? La innovación, como su mismo nombre da a entender, va a ser una acción que siempre va a estar vinculada a una novedad. Ahora, esta novedad va a estar, puede ser total, es decir, la acción puede ser totalmente nueva, todos los elementos que van a conformar la acción son nuevos, desconocidos, no se habían contemplado anteriormente, o puede ser parcialmente nueva, es decir, es un proceso, una acción que ya se había visto anteriormente, pero hay algunos elementos, ¿no? Algunos insumos, parte del protocolo, parte del proceso, que ha variado. Entonces, pero indistinto a eso, la innovación siempre va a presuponer una novedad. Y al mismo tiempo, esta innovación va a estar vinculada a la idea de progreso. Y como habíamos visto anteriormente, ¿no? La idea de progreso está bastante vinculada a lo que es el desarrollo. Entonces, la innovación va a convertirse en parte necesaria para alcanzar este proceso de desarrollo. Sin esta innovación, ¿no? Este proceso de desarrollo, este movimiento hacia un nuevo escenario, hacia un nuevo contexto, no se podría generar. Tiene que haber necesariamente
estas acciones que van a presuponer la incorporación de novedades en lo que común o generalmente se venía realizando. Ahora, como la innovación va a presuponer una novedad, una modificación, una variación, va a ir vinculada a la creación de nuevos esquemas, nuevos procesos, nuevos protocolos, nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevas metodologías, etc. ¿Por qué? Porque se está variando algo que ya se tenía definido cómo hacer, ¿no? Esta variación, como habíamos dicho, puede ser total o puede ser parcial. Pero además de ello, ¿no? Esta innovación va a permitirnos, ¿no? Porque se asocia al progreso, es, digamos, el vehículo que va a facilitar el progreso, el desarrollo. Entonces la innovación se va a convertir en ese sentido en el instrumento o el vehículo que nos va a facilitar el acercamiento a estos nuevos estándares predefinidos de competitividad, de eficiencia o en algunos casos simplemente de resolución de un problema, ¿no? Hay veces que la innovación, si bien es cierto, nos va a llevar a este desarrollo, esta mejoría, en muchas situaciones o en algunas situaciones puede plantearse como necesidad para solucionar un problema. En el caso de las intervenciones en proyectos productivos a través de proyectos de inversión pública o planes de negocio, vamos a encontrar que la innovación y el desarrollo, sobre todo la innovación, va a estar vinculada a la mejora, a un acercamiento a nuevos y mejores estándares de competitividad, de eficiencia y de resolución de problemas. Entonces, esa va a ser la característica de la innovación que se tiene que incorporar en proyectos productivos de inversión pública o planes de negocio que contemplen innovación y desarrollo, ¿no? La innovación tiene que permitirnos alcanzar mejores estándares de competitividad, de eficiencia, es decir, realizar una gestión más óptima de los recursos, ¿no? Y finalmente va a partir de la resolución de un problema. Si nosotros queremos ordenar estas ideas, la innovación va a estar inicialmente vinculado a la resolución de un problema. Esto va a ser como número 1. Como número 2, a la competitividad. Y como número 3, a la eficiencia. Va a tener que cumplir esos 3 aportes. La innovación va a tener que resolver un problema o algunos problemas, va a mejorar en ese sentido la competitividad y va a generar una mejor eficiencia de la gestión de los recursos, de las inversiones, de los procesos, de los protocolos, etc. Si no se cumple con la innovación con esos 3 parámetros, vamos a hacer bien difícil que se pueda hablar de un proyecto productivo en el cual se ha identificado claramente el problema y la solución, ¿no? Porque la innovación tiene que necesariamente aportar a estos 3 aspectos. Ahora, ¿cómo se vincula innovación y desarrollo, ¿no? Estos van a tener una vinculación fuerte porque la innovación, como habíamos dicho, va a estar relacionada al progreso, a la mejora o en otros casos al desarrollo. Pero vamos a tener que considerar acá nosotros necesariamente un tercer elemento en este biomio que es innovación y desarrollo, que va a ser la investigación.
Siempre que se hable de innovación, esta va a estar muy vinculada a la investigación, ¿no? La novedad va a provenir de una investigación, va a provenir de una indagación, de un descubrimiento, ¿no? O de un redescubrimiento, de una reorganización, de un reacomodo de ideas, de procesos, de protocolos, etc. Y va a tener una característica esta investigación, o el resultado de esta investigación, ¿no? Que va a generar un conjunto de nuevos conocimientos o nuevas tecnologías que van a ir directamente relacionadas a alcanzar ese nivel de desarrollo. Si bien es cierto, el desarrollo inicialmente se entiende desde un punto de vista social y económico, ¿no? Eso es parte de la historia del desarrollo, podríamos decir, proviene básicamente en sus inicios del sector económico, ¿no? Porque se empieza a revisar o se empieza a estudiar cuáles son los esquemas a través de los cuales los grupos de pobladores pueden alcanzar mejores estándares de vida, cómo ellos pueden tener nuevos modelos de vida, etc. Pero siempre este desarrollo va a, o mejor dicho, siempre este nuevo esquema de vida, este nuevo contexto, estos nuevos estilos de vida, estas nuevas formas de desarrollar una actividad, etcétera, van a estar muy vinculadas a la coexistencia de estas dos ideas, ¿no? De la innovación y del desarrollo. A través de ambas, ¿no? Se va a generar el avance. Ahora, estas dos van a ser codependientes una de la otra, ¿no? Si hay innovación, va a generar desarrollo. El desarrollo, que es un movimiento hacia nuevos esquemas, habíamos dicho, va a requerir una nueva innovación, valga la redundancia, ¿no? O va a requerir la generación de nuevas acciones o acciones redefinidas, reestructuradas, etc. O sea, a medida que una innovación es incorporada en el proceso de desarrollo y este proceso de desarrollo va avanzando y va alcanzando el nuevo esquema, va a demandar otra innovación nueva para continuar ese proceso, para seguir avanzando, ¿no? Esto lo podemos ver rápidamente nosotros y lo podemos entender mejor cuando vemos nuestros celulares, ¿no? Anteriormente, allá por los años 85, más o menos 80, ¿no? La comunicación era básicamente a través de cartas y luego a través de telegramas, ¿no? El telegrama era la forma más rápida de poder comunicarse con alguien. Sin embargo, tenía un periodo de tiempo y, bueno, los teléfonos eran prácticamente un lujo que no todos tenían. Avanza un poco en nuestro país, avanza un poco los años y llegamos a los años más o menos de 1997, 96, y aparecen los primeros equipos celulares, los primeros equipos de telefonía móvil, los conocidos como ladrillos, ¿no? Unos equipos bastante grandes, pesados, que tenían más o menos un peso entre 1,5 kg y 2 kilos, y que funcionaban únicamente en la ciudad. Y tenían una única función, recibir llamadas telefónicas o hacer llamadas telefónicas. Todavía no se podía recibir mucho. Luego avanza y te empiezan a recibir llamadas telefónicas. Avanza un poco más la tecnología a través de estas innovaciones, ¿no? Seguimos el desarrollo tecnológico con la incorporación de innovaciones porque ya se empieza a entender que esta idea del telegrama que usaba las redes de telefonía fija, ¿no? Se podía trasladar a este nuevo esquema de telefonía inalámbrica y aparecen los famosos mensajes de texto. Entonces avanza un poco más el desarrollo tecnológico y se entiende o se exige que debería de existir otra innovación que mejore las potencialidades o la funcionalidad de estos equipos, ¿no? Que ya no sean tan grandes y se empiezan a ser más reducidos, ¿no? Empiezan a reducir su tamaño.
Sigue avanzando la tecnología y aparecen los, ¿cómo se llamaban estos? Los famosos BlackBerry y otros teléfonos más en los cuales ya uno podía redactar algunos pequeños documentos, algunos pequeños escritos, ¿no? Para ese entonces también aparece Internet y como también había comunicación a través de redes inalámbricas, se entiende que esto también se puede adaptar al teléfono celular y así va avanzando hasta los equipos que tenemos actualmente, ¿no? En ese proceso de innovaciones continuas a este equipo se le ha incorporado primero la funcionalidad para escuchar radio, luego para navegar por Internet, posteriormente para desarrollar algunos aplicativos de edición de textos y otras cosas. Y actualmente tenemos equipos bastante potentes que incorporan funciones de videocámara, de GPS, pueden desarrollar los equipos más avanzados, ¿no? Los de alta gama, como se les conoce ahora, pueden desarrollar aplicativos donde tranquilamente pueden correr programas como el Word, el Excel y otros más, ¿no? Y sigue avanzando, ya se han hecho bastante planos, ¿no? Ya no se parecen en nada a los equipos anteriores y hay nuevos, nuevas propuestas tecnológicas o nuevas innovaciones, mejor dicho, que indican que van a ser más planos, que la pantalla va a ser totalmente translúcida, que se va a poder adaptar al cuerpo y una serie más de cosas, ¿no? Entonces, ese es la codependencia de la innovación y del desarrollo. Uno depende del otro indistintamente en tiempo y en espacio y generan entre los dos un proceso cíclico infinito, ¿no? Va a seguir demandando más y más y más y más. Otro, igual podemos verlo en los televisores también. Ahora, esta dualidad, este binomio de la innovación y el desarrollo se puede trasladar o se identifica en un determinado momento que se puede trasladar hacia la generación de intervenciones, ¿no? Si se articula apropiadamente, es decir, si se llega a engranar la innovación y el desarrollo para hacerlos codependientes, esa es la articulación correcta de este binomio, innovación y desarrollo, es decir, que la propuesta técnica de mejora técnica, tecnológica que planteemos ahora, va a generar a los beneficiarios un nuevo entorno, un nuevo estilo de vida, y ese nuevo estilo de vida va a hacer que en un determinado momento del futuro requieran otra nueva innovación y así, ¿no? Entonces, esto articulado correctamente, se entiende que va a facilitar el proceso de progreso, de desarrollo, principalmente en grupos sociales vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? En poblaciones que requieren acceder a estas innovaciones con apoyo de terceros, porque por sí solos no pueden acceder en su integridad a la innovación estructurada como tal, ¿no? Es decir, a todo el nuevo protocolo, nuevo proceso, o no pueden acceder a los recursos necesarios para generar o para incorporar esta innovación. Ahora, estos grupos se entiende que son vulnerables porque se encuentran vinculados a esquemas mayores que vamos a definirlos o que nuestro marco normativo los entiende como las famosas cadenas productivas, ya en condiciones de desventaja. No es de que sean, no es que sea un grupo poblacional que está ajeno a este esquema mayor que no tiene ningún tipo de vinculamiento con este esquema mayor denominado cadena productiva, sino que participan en este actualmente, pero que su participación tiene ciertas limitaciones generadas por aspectos básicamente de poco acceso o de acceso difícil a esta innovación para el desarrollo. Entonces,
generando una articulación adecuada en la innovación y el desarrollo. Se entiende que se va a poder incorporar estas nuevas acciones, redefinidas, rediseñadas, de un modo apropiado que los beneficiarios puedan adoptarlas eficientemente y las incorporen de forma permanente en sus procesos o en sus actividades productivas. No es una incorporación temporal, es decir, no es que solamente en tanto que se les apoya, se les mira, ellos lo van a incorporar, sino que lo van a hacer suyo y lo van a incorporar al menos en una temporalidad media, ¿no? Entendiéndose como temporalidad media, periodos que van entre los 7 y los 15 años. En este periodo se asume que debe haber otra innovación, ¿no? Una nueva innovación. Entonces se vuelve a generar un nuevo proceso de desarrollo, un nuevo proceso de avance a través de esta nueva innovación que tiene que ser correctamente articulada para que los productores o los beneficiarios las adopten, la hagan suya, la implementen por otro periodo de tiempo que puede ir entre 7 más años, hasta que requieren otra nueva innovación y así se va generando este avance, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona la innovación y el desarrollo en los proyectos productivos? Acá vamos a entender que dentro de esta idea de proyectos productivos vamos a encontrar los dos tipos de intervención reconocidas por el Estado, ¿no? Los proyectos de inversión pública y los planes de negocio. ¿No? Teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de desarrollo y decíamos que es un constructo económico y como la actividad económica es generada por un conjunto de personas o con la participación de un conjunto de personas, también se va a convertir en un constructo social. Entonces, el desarrollo lo vamos a empezar a entender como un constructo socioeconómico principalmente, ¿no? Y que a través de la incorporación de la innovación y el desarrollo va a generar un escenario ideal, digamos, o un escenario idóneo o apropiado para establecer incrementos en la competitividad del producto que se pretende intervenir y del grupo beneficiario. Esto quiere decir que esta innovación y desarrollo va a cumplir su impacto en estos dos contextos, en el contexto social y en el contexto económico. En el contexto social, a través de la mejora de la competitividad a nivel de todo el grupo, no es individualizado, sino es para todo el grupo, es decir, los beneficiarios van a tener que desarrollar las actividades y desarrollar luego todo lo que se les ha enseñado, etcétera, en un esquema asociativo, ¿no? Entonces, eso es en el aspecto social, como grupo beneficiario, como grupo, no es como individuo. Y en el aspecto, en el contexto económico, es el incremento de la competitividad en el producto. ¿Qué quiere decir? Que el producto que vamos a obtener a partir de esta innovación y desarrollo, no, de esta innovación para el desarrollo, va a tener márgenes de utilidad más expectantes, ¿no? Porque ha optimizado el costo de producción, que sería lo más básico, porque ha incrementado su producción y su productividad, que es el otro escalón que se espera alcanzar, o porque ha mejorado sus márgenes de utilidad, que es el tercer escalón. Es decir, se ha generado una mayor cantidad de producto de mejor calidad y esto permite que se le reconozca
un mayor precio, ¿no? Entonces, se entiende que la innovación para el desarrollo, la innovación y el desarrollo vinculado a los proyectos productivos tiene que tener esta repercusión, ¿no? Generar incremento en la competitividad del producto y del grupo beneficiario, es decir, el grupo como tal es más competitivo, tiene mayor presencia en el mercado, en la cadena productiva, van a acceder a condiciones de negociación más ventajosas, a condiciones de acceso a insumos o a recursos más beneficiosos, con mejores oportunidades, etc. Entonces, los proyectos productivos en los cuales se haya generado el vinculamiento con la innovación tienen siempre que aportar a la competitividad productiva en aspectos económicos, primordialmente. Esto es importante porque esto va a exigirnos que moneticemos todas las actividades para poder medir luego nosotros este incremento de la competitividad económica, porque si nosotros no tenemos la capacidad de monetizar las actividades, no vamos a poder determinar a ciencia cierta el impacto de esta innovación dentro del desarrollo de los proyectos productivos. ¿A qué llamamos o a qué entendemos como proyecto productivo, ¿no? Vamos a comprenderlo como un conjunto de actividades, pero estas actividades están ordenadas. Entonces, va a ser siempre el proyecto productivo un conjunto de actividades que van a ser ordenadas, es decir, están correctamente distribuidas, pero además están secuenciadas. ¿Ya? Están secuenciadas, es decir, hay un criterio de orden de incorporación de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué actividad se hace primero? ¿Qué actividad se hace después? Sí pueden existir actividades paralelas o son actividades excluyentes, ¿no? Una se puede desarrollar y la otra no en el mismo momento, etc. Pero estas actividades se van a desarrollar en un espacio temporal, quiere decir en un periodo de tiempo, y en un ámbito territorial, en una localidad. En cuanto a la temporalidad, como vamos a ver a continuación, esta temporalidad siempre va a ser de corto tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De 1 a 3 años generalmente. Y en cuanto a el espacio territorial, va a estar claramente definido dónde se va a desarrollar este proyecto productivo. No es que se va a desarrollar en varias localidades y no decimos cuáles, sino se tiene que indicar la cantidad exacta. 10 localidades, 3 localidades, 20 localidades, 2 localidades, una localidad, etc. Pero el proyecto productivo, como todo proyecto, recuerden, esa es la característica de un proyecto, todo proyecto está orientado a alcanzar una solución. Vamos a ponerle acá otro colorcito. La característica de un proyecto, ¿ya? De cualquier proyecto va a ser siempre alcanzar una solución a un problema identificado. Todo proyecto que se establezca, productivo, proyecto de infraestructura, proyecto de servicios, cualquier proyecto va a tener como característica generar una solución a un problema identificado. En ningún caso se va a poder generar un proyecto si el problema no se ha identificado. Tú no puedes plantear una solución si previamente no has identificado cuál o cuáles son los problemas. Y esto es fundamental porque si ustedes han elaborado algún proyecto de inversión pública en cualquier esquema, en cualquier sector, o han desarrollado, elaborado un plan de negocios, ¿no? Uno de los elementos fundamentales es la definición de la situación problemática, ¿no?
en qué consiste, cuál es el problema, cuáles son sus causas, etc. Los dos esquemas, proyecto de inversión y plan de negocios, tienen esa característica, ¿no? Y como estamos hablando de productivo, ¿ya? Como estamos hablando de un proyecto productivo, esta solución al problema que se ha identificado va a formar parte o se encuentra dentro de un proceso de producción de un producto, que puede ser un bien o un servicio. Recuerden, siempre el producto de una actividad productiva va a ser un bien o un servicio. Ahora, ¿cuál es el objetivo central de los proyectos productivos en los cuales se está incorporando innovación? El objetivo central va a estar siempre vinculado a la generación o mejoramiento de la competitividad productiva, es decir, que a partir de esta innovación, de estas acciones reformuladas, reestructuradas, consideradas como novedosas, se va a permitir que la actividad productiva en la cual se está interviniendo sea más competitiva. Y una de las formas de medir esta mejora de la competitividad, ¿ya? Generación o mejora de la competitividad, va a ser siempre a través de las utilidades. La utilidad, como sabemos, viene a ser el resultado de restar el valor bruto, ¿no? Menos el costo de producción. Entonces, ese monto resultante vamos a entenderlo como la utilidad. Ahora, en el caso de proyectos productivos en los cuales se incorpore innovación, esta utilidad va a entenderse en muchos casos como o se va a buscar identificar una utilidad denominada incremental. Esta denominación de incremental es el resultado a la implementación de la propuesta, es decir, del proyecto, y va a ser obtenida a través de la comparación de la situación sin proyecto, ¿no? Y la situación con proyecto. En la situación con proyecto se va a obtener un margen de utilidades, ¿no? Con el apoyo, la generación de las nuevas tecnologías, la incorporación de las innovaciones, etcétera, y se va a comparar con una situación sin el proyecto. La diferencia o el rango el margen de diferencia que se vaya a obtener al contrastar estas dos situaciones, estos dos contextos, va a denominarse la situación incremental, ¿no? Que puede ser la utilidad incremental, el costo incremental, lo que fuese. Y se va a atribuir este valor incremental específicamente a la implementación del proyecto. Es por esta razón que los proyectos productivos están vinculados a proyectos de inversión y a los planes de negocio, ¿no? Porque a través de estas herramientas o de estos dos instrumentos se va a poder verificar si efectivamente se ha dado este incremento de las utilidades, esto de acá. Es más, lo que se va a buscar en los dos esquemas es que se haya generado necesariamente este incremento de las utilidades para considerar como apropiado, como pertinente, como bien elaborado el estudio de intervención. Ahora, en el esquema de proyectos productivos, estos van a estar siempre relacionados a una actividad productiva, ¿no? La actividad productiva va a ser el conjunto de procesos en el cual se van a ir incorporando en un
esquema organizado, un conjunto de recursos que pueden ser económicos, físicos, etcétera, ambientales también por si acaso, y que van a tener como finalidad, ¿no?, de esta actividad productiva la generación de utilidades a través del intercambio del producto y su conversión a unidades monetarias. Es como la actividad productiva se va a medir a través de este intercambio del producto, ¿no? Lo que vamos a buscar es medir la eficiencia y la eficacia de esta actividad productiva a través de la monetización de cada uno de los aspectos que están vinculados a ella. Desde aspectos relacionados a los costos, a los gastos, ¿no?, a los ingresos, egresos, utilidades, ratios económicos, etcétera. Todas las actividades que estén vinculadas a estos conceptos se van a tener que trasladar a valores monetarios para luego nosotros poder generar un conjunto de cálculos apropiados que nos permitan medir la eficacia, la eficiencia de la actividad productiva que se ha intervenido a través del proyecto de inversión o del plan de negocios para generar mayor competitividad en el mismo, sin que nosotros podamos establecer este proceso de monetización va a ser bien difícil. Y les menciono esto porque tenemos que desarrollar este conjunto de cálculos apropiadamente cuando elaboremos el proyecto de inversión y el plan de negocio, ¿no? Todas las actividades que estén relacionadas a la generación del producto, ¿no?, o que estén vinculadas a la actividad productiva, vamos a tener que rescatarlas y convertirlas a valores monetarios. Por ejemplo, la participación de la familia del productor en su actividad productiva, ¿no? Si bien es cierto, hay veces no se reconoce o generalmente no se les reconoce un valor, ¿no?, porque no se les paga a la esposa, a los hijos, ¿no?, por la labor generada en el predio de producción. Sin embargo, nosotros vamos a tener que hacer el esfuerzo de darle un valor a esto, ¿no?, lo que se denomina costo de oportunidad. Si la esposa no hubiese estado trabajando ese rato, ese día en su unidad de producción, ¿no? Si hubiese podido ir a ayudar a una vecina, ayudar a alguien, qué sé yo, para generar un monto de ingreso. Ese monto de ingreso tendría que ser trasladado a esta actividad que ha desarrollado en su unidad de producción, ¿no? Y como vemos acá, hay unos conceptos, acá ya empiezan a aparecer los conceptos relacionados tanto al proyecto de inversión como al plan de negocio. En primer lugar va a estar el presupuesto, ¿no? Es decir, el conjunto de gastos en total, ¿no? De gastos, de ingresos, etcétera, en total que se va a requerir para desarrollar la actividad. En cuanto a los costos, ahí están todos los costos de producción, etcétera, los gastos, los ingresos, que vienen a ser los valores que se van a ser reconocidos por la articulación del bien, del producto en el mercado, etcétera, los egresos, utilidades y demás, ¿no? Entonces, ahora ya con esa aclaración de conocimientos, de conceptos, vamos a ver rápidamente lo que es las similitudes de los proyectos de inversión pública y los planes de negocio en el marco de los proyectos productivos. Hay un primer elemento común que es vinculado a los proyectos productivos, que es la cadena productiva. En nuestro territorio nacional, ya cualquier proyecto de inversión pública en el sector productivo o cualquier plan de negocios que se vaya a elaborar dentro del sector productivo, ¿ya? Tanto en el ámbito público como privado, por si acaso, tiene que estar vinculado a una cadena productiva. No puede plantearse un plan de negocio o un proyecto de inversión pública, mucho menos, si no está enmarcado dentro de una cadena productiva. Ahora, el concepto que vamos a encontrar de cadena productiva es muy variado.
en líneas generales o en términos generales podemos decir que la cadena productiva es el conjunto de agentes o de actores que están alrededor de un proceso de producción de un bien o de un servicio desde su generación básica hasta la entrega en un mercado, ¿no? Entonces ahí van a estar los productores, los proveedores de insumos, aparte del mercado, algunos proveedores de servicios, servicios de transporte, por ejemplo, servicios de mano de obra, servicios de control sanitario, servicios de mantenimiento de equipos, de maquinarias, servicios de mantenimiento sanitario de la producción, etc. Una serie de actores, ¿no? Y estos actores van a desarrollar relaciones entre ellos, pero va a haber un elemento común en todas las cadenas productivas, ¿no? Porque la cadena productiva va a variar de actores, los actores van a tener distintas denominaciones, etc. Sin embargo, toda cadena productiva tiene un elemento fundamental, tiene una columna vertebral que es el mercado. No existe cadena productiva si es que no hay mercado, ¿ya? Solamente ante la existencia de un mercado, sea muy dinámico o no, va a existir una cadena productiva. Y este mercado ya es el que va a permitir, ¿no?, monetizar toda esa actividad productiva. Porque para poder trasladar estos bienes, ¿no?, estos insumos, estos bienes, entre los agentes o al mercado final, al consumidor final, se va a tener que monetizar cada actividad, ¿no? Por ejemplo, el transportista, el proveedor de servicios de transporte, él monetiza todo el servicio que te brinda. Su tiempo conduciendo, el desgaste de su vehículo, los insumos que requiere su vehículo, combustible, mantenimiento, lubricantes, algunos costos adicionales como los famosos fletes, ¿no? Y algunos otros gastos más. Todo eso el transportista le da montos, le da un valor económico, lo suma y te indica cuál es el valor que tienes que reconocerle por ese servicio. Pero eso lo va a poder hacer únicamente porque existe un mercado, y para poder él participar de este mercado, dentro de esta cadena productiva, tiene necesariamente que monetizar todos los elementos que forman parte del servicio que brinda para poder generar las utilidades, los márgenes de participación. Ahora, dentro de lo que son los proyectos productivos y considerando la incorporación de innovación y desarrollo, la cadena productiva va a diferenciarse claramente en dos momentos, ¿ya? Uno es la cadena priorizada, que viene a ser la cadena que distintas entidades han identificado como aquella que tiene más potencial de desarrollo, y este potencial de desarrollo va a estar vinculado al aporte de la cadena en el desarrollo económico local. Como se dan cuenta, acá hemos empezado hablando de desarrollo y lo hemos centrado en el contexto económico para poderle dar una hilación y llegar a este momento, ¿no?, donde ya estamos aterrizando más puntualmente la idea de los proyectos productivos, ¿no?, y que están vinculados a una cadena productiva, que son actores que van a participar alrededor de un mercado, pero esta cadena productiva tiene que ser una cadena priorizada porque tiene un gran aporte en el desarrollo económico local, ¿no? Pero además de eso, esta cadena priorizada, que tiene que tener esta primera característica como obligatoria, ¿no? Esta primera característica es obligatoria. Tiene que tener una segunda característica también obligatoria, que esta cadena priorizada, donde hay una gran participación, es una cadena muy dinámica que aporta bastante al desarrollo económico territorial, tiene fallas, ¿no?
Y las fallas están principalmente orientadas a servicios de apoyo a la producción y de mercado. Es decir, están orientadas, o las fallas están identificadas, que afectan principalmente a los productores. Como tiene fallas la cadena productiva, estas fallas merman su competitividad. Entonces, estas fallas van a hacer de que la cadena no sea muy competitiva, ¿no? Cadena productiva poco competitiva, le ponemos. ¿A qué se denomina una cadena productiva competitiva? Que es lo que se busca alcanzar con los proyectos productivos con innovación y desarrollo. Vamos a entender como cadena productiva competitiva aquella en la cual los agentes que forman parte de ella y la misma cadena en conjunto va a responder mucho más rápido a los cambios del mercado. Esto significa que si el mercado para el día de mañana o para la semana que viene dice, no, yo ya no quiero en esta presentación, ahora quiero en esta otra presentación, o yo ya no quiero el producto generado con estos procesos, quiero con estos otros procesos, entonces todos los agentes rápidamente pueden hacer las modificaciones a cada uno de sus procesos de producción, ¿no? Y responder en el menor corto tiempo posible a esta nueva exigencia. Esto lo podemos entender más claramente cuando recordamos lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Inicialmente, cuando sucedió la pandemia y hubo todo esto del confinamiento obligatorio, ¿no? Las actividades económicas, los pequeños negocios cerraron y dejaron de prestar servicios. Los de comida fueron los más afectados porque ellos tienen ingresos y costos, ingresos y egresos diarios. Y para poder superar esa dificultad, se tuvo que generar toda esta técnica del delivery, todo este proceso del delivery, que en un principio no estaba muy claro, había ciertas dudas, tomaba mucho tiempo, tú pedías a la 1 de la tarde la comida y la comida estaba llegando a las 2, 2:30 en algunos casos, algunos casi ya ni te llegaba, ¿no? Porque no estaba muy estructurado todo el sistema. Posteriormente ya se estructura mejor y a la fecha, ¿no? Si nuevamente nos confinan, este sistema de delivery va a operar eficientemente, no va a sentirse la dificultad, digamos. Incluso ya nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros, me incluyo ahí, ¿no? En estas opciones delivery, ¿no? Ya no sales, simplemente llamas, buscas, pides un delivery, ¿no? Y te traen la comida, te traen algunos bienes, algunos otros insumos directamente a la casa. Inicialmente también este servicio de traslado, este delivery, tenía un costo algo mayor, ahora se ha reducido relativamente. Algo similar sucede con las cadenas competitivas, ¿no? Hay algo nuevo que quiere el mercado, ¿no? Y todos los actores pueden responder. Van a tener esa capacidad, sobre todo porque se ha superado esta falla. Esta falla que le restaba competitividad y que estaba vinculada a los productores con el desarrollo de los proyectos productivos, llámese proyectos de inversión o planes de negocio, esto se ha superado. A los productores se les ha dado capacidades para poder adoptar nuevas tecnologías, a través de esto han mejorado sus ingresos y ellos pueden tomar los servicios de otros proveedores de apoyo técnico, etcétera, para poder responder a nuevos cambios, nuevas exigencias de la cadena productiva en la que participan. Por lo tanto, van a ir generando una cadena más competitiva, ¿no? Y acá nuevamente entramos, ¿no? Cuando generamos una cadena competitiva, estamos hablando ya del desarrollo, ¿no? Porque es un proceso de mejora. Indistintamente, si desarrollamos nosotros un plan de negocios o un proyecto de inversión pública, vamos a tener un público objetivo.
Este público objetivo está definido por el Estado y esto aun cuando ustedes desarrollen un plan de negocios para una entidad privada, ¿no? Va a tener que responder a las mismas exigencias. No van a poder ustedes plantear un plan de negocios que escape a esta descripción, a esta caracterización de los beneficiarios o de los productores. Tienen que ser productores, pueden ser ya, denominados pequeños o medianos, como quieren, ya que al momento del desarrollo o de la implementación de la intervención, proyecto de inversión pública o plan de negocio, ellos ya están vinculados a un mercado. ¿Ya? Están o tienen en todo caso el potencial para insertarse en él rápidamente. Es decir, están muy vinculados ya al mercado. Forman parte de ese mercado, ¿ya? O están en los procesos iniciales de incorporarse al mismo. Pero además de eso, van a tener que tener otra característica obligatoriamente. Y esa otra característica va a ser que no van a tener capacidad propia de poder tomar servicios de apoyo productivo vinculados a capacidades técnicas de producción, de comercialización, de gestión empresarial, etc. Dentro de comercialización vamos a encontrar todo lo que es post cosecha y también transformación, ¿no? En los diferentes niveles, ¿no? Aquí vamos a encontrar algunas diferencias entre un proyecto de inversión pública y un plan de negocios. Y va a tener una tercera característica, estos productores. Que van a permitirle generar niveles de producción crecientes, es decir, periodo tras periodo van a poder incrementar su producción o en todo caso mantenerlas para insertarse competitivamente en este mercado. Eso nos indica que va a ser bien difícil que se pueda plantear un plan de negocios en el sector estatal o privado incluso, si los productores no poseen capacidad de generar excedentes para ofrecer al mercado, es decir, si los productores tienen su producción para autoconsumo, ¿no? Porque no van a tener la capacidad de asumir los costos de producción de su propia parcela, de su propia unidad de producción. Y obviamente no van a ser público objetivo, esto ya más enmarcado a los proyectos de inversión pública y planes de negocio con apoyo del Estado, aquellos productores que por sí solos tienen la capacidad de acceder a servicios de apoyo, asistencia técnica, capacitación, consultorías, acceso a fuentes de financiamiento, etc., ¿no? Entonces, siempre que ustedes planteen proyectos productivos con innovación y desarrollo, tienen que verificar que el grupo de productores a los que van a atender están involucrados ya en una cadena productiva, tienen acceso al mercado de esa cadena o están con toda la potencialidad de insertarse en ese mercado. Y que además no tienen por sí solos modo de poder asumir o de costear estos servicios de apoyo o de acceso a fuentes de financiamiento. Y finalmente, que tienen la capacidad de mantenerse en ese mercado, es decir, tienen la capacidad de generar excedentes de su producción para articular al mercado. Otro aspecto que tienen que considerar y que es común a los dos esquemas, proyecto de inversión y plan de negocio, son los elementos en la formulación de estos instrumentos, ¿no? Ustedes siempre van a, o por lo general, van a considerar estos elementos como parte de las acciones o los componentes que tienen que considerar para la formulación de los proyectos de inversión pública o de los planes de negocio. Va a haber un conjunto de elementos referido a la gestión y manejo del proceso productivo. Va a haber otro que está referido a la conectividad con mercados o articulación comercial, también como se le denominaba. Y un tercero que es la asociatividad, ¿no? O la capacidad organizacional.
Como estamos hablando de proyectos productivos y esto lo estamos vinculando a la innovación y al desarrollo, vamos a prestarle bastante atención, ¿no? A este primer componente, donde está lo relacionado a infraestructura productiva, activos, a nichos de mercado, nuevas tecnologías. Este de acá va a ser propia o va a ser altamente identificado en los planes de negocio. Capacidades técnicas de la producción va a ser tanto en los PIPs como en los planes de negocio. Conocimiento y manejo de esquemas va a ser principalmente en los PIPs. Acceso a financiamiento va a ser de los planes de negocio. Acceso a tecnologías apropiadas va a ser tanto de los PIPs como de los planes de negocio. Acceso a nicho de mercados principalmente va a estar en los planes de negocio. En cuanto al segundo componente de conectividad al mercado, información de mercados, esto va a ser tanto de los PIPs en el componente de gestión del conocimiento y de los planes de negocio. Infraestructura para generar valor agregado va a ser preferentemente de los planes de negocio. Los PIPs no van a tener, o digamos que acá están muy limitados a infraestructura y activos para generación de valor agregado. Conocimientos de articulación va a ser tanto factible para el PIB como para el plan de negocio. En lo que es asociatividad, en lo que es reglamentación poco difundida, va a estar principalmente en los planes de negocio, posteriormente también a los PIBs, ¿no? Pero más en los planes de negocio. Capacidad de autogestión va a estar en los dos, tanto en los PIBs como en los planes de negocio. Y el conocimiento de instrumentos de gestión, igual. Ya al momento nosotros de revisar en específico qué componentes o qué activos se puede considerar tanto en los PIPs como en los planes de negocio, vamos a detallar algo más estos aspectos. Algunas similitudes entre el plan de negocios y el proyecto de inversión. Ambos van a partir de identificar una limitante a través de la identificación del problema y sus causas. En los dos aspectos, ¿ya? Una actividad importante va a ser identificar el problema y las causas que están afectando a la organización o a los beneficiarios. A partir de eso se va a generar una solución. Pero esta solución, como habíamos visto al principio, va a estar vinculada a un conjunto de actividades que va a estar ordenado, que va a estar secuenciado y que además, ¿no?, de tener estas actividades ordenadas, acá va a salir una solución. Esto es en los dos, un conjunto de actividades ordenadas van a estar definidas por unos recursos apropiados, es decir, qué insumos o qué elementos se requiere para que estas actividades que ya están ordenadas, planificadas, secuenciadas, se puedan llevar adelante. Mano de obra, materiales, insumos, equipos, maquinaria, servicios conexos, etcétera, ¿no? Acá nos estamos olvidando de algo. ¿Dónde está? Acá. Va a haber antes de esto un diagnóstico de los beneficiarios. Siempre va a partir del diagnóstico de los beneficiarios y conjuntamente y vinculados, le ponemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un análisis, un diagnóstico de los beneficiarios y los otros actores que están vinculados a ellos y a la cadena productiva, ¿no? Entidades de apoyo, técnico, de apoyo en conocimientos, de apoyo financiero, otros competidores, la definición del mercado, etc. Luego viene la monetización de todos los recursos. Ya esto va a ser indispensable, como se le va a asignar a cada actividad, se va a asignar una cantidad de recursos necesarios.
estos van a tener que ser monetizados, ¿no? Es decir, como se ha identificado la cantidad de estos se van a convertir a dinero. De modo tal que sepamos a ciencia cierta cuántos recursos y qué monto va a representar estos recursos para el desarrollo de cada una de las actividades. Y finalmente, ya tanto en los planes de negocio como en los proyectos de inversión, vamos a generar escenarios hipotéticos para determinar los montos incrementales, ¿no? Acá es donde van a aparecer la situación con plan de negocio, sin plan de negocio, la situación con proyecto, sin proyecto, a precios de mercado, a precios sociales. Y esto lo vamos a hacer única y exclusivamente para poder definir cuánto más de utilidades, de ingresos se ha generado con la implementación del proyecto. Pero son escenarios hipotéticos. ¿Por qué? Porque van a ser planteados ex ante, antes de la implementación del plan de negocios del proyecto de inversión pública, ¿no? Algunas diferencias ya para culminar, ¿no? La primera diferencia que vamos a encontrar está relacionada a la complejidad del problema que se pretende resolver. Siempre con un proyecto de inversión vamos a buscar resolver el problema y la mayoría de las causas que se han identificado o todas las causas que se hayan identificado. Ya, en ese sentido, el proyecto va a buscar o va a estar muy propenso a resolver tanto necesidades económicas como también necesidades humanas y sociales, ¿no? Porque vamos a ir identificando todas las causas relacionadas al problema y en ese interín vamos a identificar que van a haber causas que no necesariamente están relacionadas al aspecto económico, están relacionadas a un aspecto social, por ejemplo, ¿no? En tanto que en el plan de negocios, la problemática que se pretende resolver es más puntual, ¿no? Porque el plan de negocios es un instrumento más específico, en tanto que el proyecto de inversión busca atender todas las causas que están limitando esa mejora en la competitividad, ¿no? En el plan de negocios vamos a ser más específicos. Si los problemas están muy relacionados a aspectos de transformación, entonces atenderemos esos aspectos principalmente. Además de eso, el otro aspecto fundamental es la población. En tanto que el proyecto de inversión va a buscar atender a la mayor parte de la población, ¿ya? El plan de negocios va a estar desarrollado, va a estar implementado para la población directamente interesada, ¿no? Es decir, para la asociación, para la organización, para el grupo de productores, etc. En cambio, el proyecto de inversión no. Esto lo van a entender mejor ustedes cuando, por ejemplo, con esta situación. Si en el proyecto de inversión se genera una actividad denominada capacitación de productores en manejo sanitario del cultivo X, ¿no? Y esto lo vamos a desarrollar en el local comunal. Quiere decir que en este local comunal pueden ingresar los productores que forman parte del proyecto, ¿no? De la cadena productiva de café, de mango, lo que sea. Algunos otros que estén de curiosos, algunos otros que pretendan incorporarse a la cadena productiva, pero no se les va a poder decir, oye, tú no puedes ingresar a este curso, a esta charla de capacitación, porque este es solamente para productores de mango y solamente para los que hemos establecido en el proyecto. No va a ser así. En cambio, en el plan de negocios sí, porque el plan de negocios está orientada a una organización o a unas organizaciones plenamente identificadas. Entonces, si va a haber una capacitación en manejo sanitario,
¿no? Esta será solamente para, y se va a desarrollar en el local de la organización. Acá podrán ingresar únicamente los integrantes de la asociación y alguno más que ellos pudieran invitar, pero no va a poder ingresar toda la población de la zona, ¿no? Esa es la otra diferencia en estos dos instrumentos de inversión de proyectos productivos con innovación y desarrollo. Lo otro está relacionado a la prioridad, ¿no? En tanto que los proyectos de inversión priorizan el apoyo en el desarrollo de competencias y capacidades, es decir, capacitación, asistencia técnica, y en menor resultado con infraestructura. En cambio, los planes de negocio principalmente están orientados a infraestructura productiva y la tecnificación, es decir, a infraestructura y bienes. La otra diferencia es que la infraestructura productiva que se puede generar en los proyectos de inversión pública va a permanecer en el Estado, ¿no? Si se desarrolla un centro de acopio, ese va a seguir siendo de la municipalidad, del gobierno regional, etcétera. Un vivero, por eso existen los famosos viveros municipales y demás, ¿no? Salvo contadas excepciones, la infraestructura productiva se podría trasladar a manos de privados. En cambio, en los planes de negocio, la infraestructura productiva va a quedar en dominio del grupo beneficiario, ¿no? Si se ha generado o en el plan de negocio se ha solicitado una empacadora, esa empacadora queda con el grupo beneficiario. Si se ha solicitado y se ha accedido a una máquina de sellado al vacío, esa máquina queda con los beneficiarios. En cambio, en el proyecto de inversión pública, no va a ser así, ¿no? Si se genera infraestructura o bienes importantes, por ejemplo, la adquisición de motocicletas, eso va a quedar en el Estado. Otra diferencia entre los planes de negocio y los proyectos de inversión pública son las entidades que se van a ver beneficiadas, ¿no? En los proyectos productivos de inversión pública, por lo general, estas entidades son los gobiernos locales, gobiernos regionales o entidades sectoriales que se van a denominar unidad productora, ¿no? En tanto que en los planes de negocio son los productores organizados o las organizaciones de productores. Como habíamos dicho, los proyectos de inversión pública priorizan servicios de apoyo, es decir, capacitación y asistencia técnica. En cambio, en planes de negocio prioriza bienes, ¿no? Si hay infraestructura en los proyectos de inversión pública, esta va a ser únicamente a nivel modular. En cambio, en planes de negocio es una infraestructura según los lineamientos, es decir, según los requerimientos, ¿no? Para la transformación de 20 toneladas diarias, de 1000 kilos diarios, de 100 beneficio de 100 cabezas de ganado diario, etc. En el proyecto de inversión pública, los bienes que se van a adquirir van a ser a favor de la entidad ejecutora. Y la entidad ejecutora van a ser uno de estos tres, ¿no? Pueden ser los gobiernos regionales, gobiernos locales o las entidades. Estos van a ser las unidades ejecutoras o también denominadas unidades productoras. En los proyectos de inversión pública no hay un cofinanciamiento en efectivo obligatorio. Esto es básicamente un cofinanciamiento en efectivo. En tanto que en los planes de negocio, como habíamos dicho, los bienes quedan a favor de los productores, quedan en poder de ellos. Hay un cofinanciamiento obligatorio y los esquemas más resaltantes son los de Procompite y de Agroideas, ¿no? En planes de negocio. Pero hay otros más, ¿eh? Hay algunos otros adicionales. Por ejemplo, estaba viendo que hay de Avanzar Rural, hay otro de Actívate Perú, creo, de Innovate Perú, no me acuerdo, ¿no? Entonces hay varios esquemas adicionales. Pero los más resaltantes y los también más conocidos son los de Procompite y los de Agroideas. En cuanto a los componentes que vamos a encontrar en proyectos de inversión pública,
Los componentes van a ser el desarrollo de capacidades de los promotores, el desarrollo de capacidades de los productores, el desarrollo de capacidades de la entidad y los recursos para el entrenamiento, para la asistencia técnica. Esos van a ser generalmente los componentes. En cambio, en planes de negocio vamos a encontrar dos componentes fundamentales, bienes y servicios. Y en este orden, ¿no? Primero bienes y en segundo lugar servicios. Y vinculados. Los bienes que puedas generar tú como necesidad en tu plan de negocios van a ser los que van a determinar la asistencia técnica, la asesoría, la capacitación. Por ejemplo, si en el plan de negocios tú consideras necesaria una selladora al vacío, ¿no? Quiere decir que la asistencia técnica, este es un bien, quiere decir que la asistencia técnica, el servicio, tiene que ser la capacitación en sellado al vacío, la capacitación en el proceso de transformación. Van a estar muy vinculados. En cambio, en los proyectos de inversión pública, las actividades de capacitación, de asistencia técnica van a ser un poco más amplias, porque acá vas a buscar resolver los problemas. Si has identificado que los productores tienen dificultades en el manejo sanitario, tendrás que considerar actividades para esto. Si has visto que tienen problemas en el manejo nutricional, también actividades. Has visto que tienen dificultades en el manejo post cosecha, también tendrás que definir actividades de innovación para estos procesos, ¿no? De manejo sanitario, de manejo nutricional, del manejo de post cosecha, etc. Para eso, recién para poder generar apropiadamente esta innovación o la incorporación de esta innovación en los proyectos de inversión pública, tú una vez que has definido qué servicios o en qué procesos requieren los servicios, recién vas a definir los bienes, ¿no? Pero van a ser a nivel modular nada más. Módulo o para demostración únicamente. En cambio acá, los bienes son para producción comercial. Acá no. Acá son módulos demostrativos. Jamás pueden tener una capacidad productiva que les permita articular su producción al mercado, ¿no? Un proyecto productivo va a estar formulado por la unidad productora, que puede ser un gobierno regional a través de su Dirección Regional Agraria o un gobierno local a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, Social o como se denomine, ¿no? Los componentes son los que estamos viendo y la unidad ejecutora, es decir, quien va a desarrollar todos los gastos, etcétera, va a ser esta unidad productora, ¿no? La dirección regional o la gerencia. Y puede durar de 1 hasta 3 años en promedio. Sin embargo, pueden haber periodos mayores, ¿no? En cambio, en el plan de negocios, la duración se reduce, puede ser de 1 a 2 años. Por lo general es de 1 año nada más, ¿ya? En algunos casos, y exponiendo apropiadamente, se va a considerar un periodo mayor. Y los componentes van a ser, como habíamos dicho, primero la adquisición de bienes, esto siempre va a ser primero, y segundo, los servicios vinculados a la gestión de esos bienes, ¿no? Entonces, si tú, uno de los bienes va a ser un motocultor, tienes que capacitar a los productores en el uso apropiado de ese motocultor para que pueda cumplir su periodo de vida. Acá me había olvidado algo. La otra diferencia es que los proyectos de inversión pública tienen un horizonte de 10 años en promedio. Y los planes de negocio tienen un horizonte en promedio de 5 años. ¿Ya? Bien, sería todo en esta oportunidad.
la PPT, conjuntamente con un manual de formulación de planes de negocio y un manual para la elaboración de los proyectos de inversión pública, se la solicitan a la escuela. Yo en unos instantes más le voy a trasladar esos documentos, la PPT y estos otros dos documentos para el desarrollo, para que les comparta a todos ustedes. Es importante que ustedes vayan leyendo estos dos documentos en PDF que les voy a pasar para que la semana que viene que vamos a tener la clase referida al llenado o a la preparación del proyecto de inversión, ustedes puedan comprender el llenado del instrumento, ¿no? ¿Ya? Para esa fecha, también para la siguiente clase del próximo sábado, a la escuela le debo de facilitar yo las hojas Excel con las que se va a trabajar esos proyectos productivos de inversión pública. Y para la tercera sesión, donde vamos a ver planes de negocio, le voy a pasar a la escuela los esquemas de planes de negocio con los que vamos a trabajar. Si tuviesen alguna consulta, alguna duda hasta este punto, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hubiera consultas, entonces, muchas gracias por la atención prestada. Espero encontrarme con ustedes la semana que viene. Y, por favor, leen el documento de proyectos productivos para que puedan ustedes tener un poco más claro algunos conceptos y puedan hacer las preguntas que consideren necesarias para aclaraciones. Bien, muy buenas noches con todos. Antes de eso, gracias también a la escuela. Y me estaba olvidando, ¿no? Espero que pasen unos bonitos días ahora que se acercan las fiestas las fiestas patrias, ¿no? Que sea ese un momento de reflexión para todos nosotros y que nos permita encaminar mejor nuestros esfuerzos para el desarrollo del país. Muy buenas noches con todos. Permiso.